como les dijo la María José, la idea es que podamos hacer la segunda sesión del taller hoy día, y para eso vamos a tener el mismo sistema de ayer, que es que los voy a silenciar a todos en este momento, y solamente vamos a dejar con audio a Pacha, y él nos va a ir guiando entonces con la presentación, ¿les parece? Cualquier pregunta, por favor, al chat, y yo pueden levantar la mano con la herramienta de participantes. Bueno, sin nada más que añadir, les dejo con Pacha, ¿vale? Te reinicio el audio para que puedas partir y ya puedes compartir pantalla, todo. Dale nomás, Pacha. Mm, mm. ¿Mauricio? Sí, Ahí está. perdón, ahí sí. Tranquilo. Disculpa, ¿se ve mi pantalla? No. ¿No? Dame un segundo. Voy a abrir Zoom nuevamente y voy a ver si me deja compartir. Vengo enseguida. Vale. Ahora sí, ¿se escucha? Se ve la pantalla, perfecto. ¿Y no se escucha lo que estoy hablando? Sí, se escucha. Ah, perdón, perdón. Debo haber parecido un idiota. No, no, tranqui. Yo te estaba hablando del micrófono puesto, así que somos dos. Ok, entonces la pantalla, o sea, se ve la pantalla y además se escucha, o sea, ambas. Ambas. Ambas, perfecto. Entonces, me voy a ir a estudio.cloud. Voy a retomar lo que había visto ayer. Denme un segundito acá, por favor, para dejar esto muteado. Perfecto. Bueno, ¿quién de acá se está conectando por primera vez? Lo pueden comentar acá en el chat y yo lo veo. Ahí está el chat. Ahí está. Sí. Parece que no hay nadie que se esté conectando por primera vez a esta sesión en particular, ¿no? Ok. Bueno, entonces, bueno, les comentaba que está esta página web que es RStudio Cloud y... ahora me llegaron todos los mensajes de golpe. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que se vio ayer rápidamente.
Está RStudio para escritorio, que funciona en Mac, funciona en Windows, en Linux también funciona. Y está la versión en la nube, que es rstudio.cloud. Entonces yo acá me metí al navegador de Internet. Acá en este caso es Firefox, pero podría ser Chrome, podría ser, no sé, cualquier otro. Y habíamos mencionado que acá no se puede crear una cuenta. Basta con crearse una cuenta gratuita eh, para hacer proyectos de pequeña escala y con eso debiera bastar. Entonces, los pasos para crear la cuenta es simplemente poner siguiente, 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 ponen su mail, no es más que eso. Ahora me voy a loguear acá y yo acá tengo la clave que le había puesto esto ayer. Entonces, aquí hay varias cuentas, me voy a loguear con mi mail de la universidad. Ok, esta es una cuenta que se hizo ayer por primera vez, una cuenta que no existía hasta antes de ayer. Entonces, lo habíamos hecho así para mostrarles cómo se hace la cuenta desde cero. ¿Sí? No tiene mayor complejidad. Se había hecho un proyecto, que era un proyecto para revisar un dataset bien particular, que era el de los niños y niñas nacidos en Chile. ¿Quiénes se acuerdan de cómo crear un proyecto? Si alguien no se acuerda, por favor lo comenta acá, o si viene recién conectando, lo puede mencionar aquí y lo veo ahora rápidamente. Control Alt Shift N. No, esa no es la forma. Pero bueno, acá me voy a ir a nuevo proyecto en el RStudio Cloud, que esa es la forma de hacerlo acá desde el navegador de Internet. Y la otra forma, desde el RStudio de escritorio, es abre una ventana nueva de RStudio simplemente. Y acá me voy a Archivo, Nuevo Proyecto. Aquí le coloco Nuevo Directorio. Acá basta simplemente con poner Nuevo Proyecto. Acá no necesito una plantilla para lo que quiero hacer. Y acá simplemente le coloco dónde quiero dejar esto. Lo voy a dejar en el escritorio. Y aquí le coloco ejemplo clase 2, simplemente por poner algo. Y ahí le coloco crear proyecto. ¿Para qué se hacía eso? Se hacía con la finalidad de que todo lo que queda en esta carpeta, en escritorio, ejemplo clase 2, yo en esta carpeta voy a ir dejando todos los archivos, voy a ir dejando el código, los gráficos, etcétera. Y después yo puedo guardar esa carpeta completa en un disco externo o en un pendrive o subirla a Google Drive y se la puedo enviar a alguien que tiene Mac, por ejemplo, y si yo tengo Windows, esa otra persona va a poder abrir este proyecto. ¿Cómo lo va a poder abrir? Abre este archivo en su computador y va a poder ejecutar los mismos pasos que yo hice, ¿sí? Sin preocuparse de que la ubicación de la carpeta sea la misma, etcétera. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces pasa que Windows tiene rutas que son súper específicas, que son cosas como C2 puntos, slash algo. Eso en Mac no existe. Mac ocupa la cola de chancho en vez del C2 puntos, y eso va a hacer que si tú no trabajas con proyectos, vas a tener que escribir las rutas completas a los archivos. Y al momento de compartir eso, las otras personas van a tener problemas para poder encontrar los archivos que están en tu computador. Bueno, eso por un lado. ¿Cómo se le puede cambiar el nombre a un proyecto? Desde el mismo RStudio le hago clic acá y le coloco rename, o lo puedo hacer desde el explorador de Windows o desde el navegador de archivos o el Finder o como se llame en su sistema operativo. Entonces ahora voy al RStudio Cloud y ahora acá me voy a ir a nuevo proyecto. Entonces ahí una vez que estoy en nuevo proyecto, esto se va a demorar unos segundos en crear un proyecto nuevo en la nube, que de hecho la nube es el computador de otra persona, no es más que eso.
Y esto... ¿Pacha? Parece que se le cayó Acá el... me acaba de creer. Vale, ahí estás, Pacha, ¿no? Sí, a ver, un segundo. Sí, que creo que se cortó durante un poco, durante unos 10 segundos o así. Mm, no sé si puedes repetir los últimos, sí, mientras creas el nuevo proyecto, los últimos 20 segundos de lo que estabas diciendo, increíble. Los últimos 20 segundos, por supuesto. Y ahora sí se escucha, ¿cierto? Y ahora sí, sí. Ahora sí, perfecto. No, les decía, si están usando la versión de escritorio de RStudio, da lo mismo esto de subir los archivos a la nube, porque basta con que desde el explorador de Windows o desde el explorador de archivos que sea, ustedes hacen copy-paste de un lado a otro y con eso basta. En el caso de la nube, eh, que esto es la forma más neutral de explicar esto, aquí tiene un botón que es Upload, subir. Entonces yo aquí le hago clic simplemente, le coloco examinar y aquí me voy a taller ANIP, no, perdón, no era en taller ANIP, era en ejemplo clase 2, no, tampoco. ¿Dónde fue que dejé el dataset de las guaguas? Un segundo para buscarlo acá. Ya, ahora sí. Ahí está. Entonces le coloco examinar y ahora subir. Y ahí subo este Excel. Es una hoja en Excel. Y vamos a trabajar con archivos Excel en este taller porque era un taller de aprender a hacer lo mismo que en Excel, pero en menos tiempo. ¿Hasta ahora se va escuchando bien? Sí, súper bien. Sí, perfecto. Cualquier cosa me escriben en el chat si se cae la imagen, qué sé yo. Ok, ahí subí el Excel. Entonces, para leer este Excel, la forma más sencilla es usar el asistente de importación del RStudio. Entonces, yo aquí simplemente le hago clic. Dicho sea de paso, todo lo que hago acá es exactamente igual en la versión de escritorio. Acá le hago clic a este archivo, le coloco importar dataset, y acá esto me dice que necesito actualizar determinados paquetes. Ayer les mencionaba que R está hecho bajo una lógica modular. Es muy parecido a lo que pasa cuando tienes complementos en el navegador de Internet, cuando uno instala bloqueador de publicidad o hay gente que ocupa el Hola VPN para ver los partidos de fútbol, etc. Todas esas cosas no vienen con el navegador, pero son complementos que ha hecho el mismo grupo de gente que usa el navegador de Internet. En el caso de R es lo mismo. Entonces acá me dice que necesito actualizar ReadXL, que esto es un paquete que no es parte de R, sino que complementa el software y me permite leer archivos de Excel. Entonces le vamos a poner que sí. Y esto va a instalar un par de cositas por mí que me van a permitir poder leer estos archivos. Alguien pregunta si eso lo hicimos ayer. Bueno, no es estrictamente necesario que lo hagan dos veces. Pueden abrir el proyecto que tenían ayer y no hay ningún problema. Solamente estaba haciendo un pequeño repaso para quienes se perdieron de algún detalle ayer o ahora se están conectando recién. Acá alguien pregunta, buena pregunta, muchas gracias. ¿Qué pasaría si se elimina un Excel por error en RStudio Cloud? Eh, los proyectos quedan guardados en la cuenta de RStudio, pero si tú borras algo accidentalmente en RStudio Cloud, lo muestro enseguida, no hay papelera de reciclaje, simplemente se pierde. Lo que alguien menciona acá que tiene 48 horas es que todo lo que queda en memoria
todo lo que queda cargado en memoria, eso dura 48 horas. Después de 48 horas, esto se reinicia y limpia la memoria, pero los archivos que quedan en el disco duro en la nube van a seguir allí. ¿Sí? Solo que después los vas a tener que leer de nuevo. No subirlos de nuevo, sino que solo leerlos de nuevo. Ok. Acá tengo este asistente de importación. Y aquí me muestra un código que es qué es lo que yo debería hacer si quisiera hacer esto escribiendo el código. Acá también, si tuviera varias hojas, me va a mostrar todas las hojas del archivo Excel y voy a poder elegir cualquiera. Y si tengo varias tablas en una hoja de este Excel, acá yo podría poner que la tabla que me interesa va, no sé, de la celda. Pacha, creo que te quedaste sin audio. Se te cayó la otra cuenta. Te reinicio acá, a ver. ¿Dónde estás, Pacha? Mauricio. Ahí sí. Ahora Muchas gracias, Jaime. Sí, el Zoom me murió de nuevo, no sé por qué. sí. Sí, claro. Bueno. Ya. Perdón, ¿hasta qué parte se escuchó? Parece que las librerías paquetes que se instalan. Bueno, eso dice acá en el chat, en el library. Ok, entonces le estaba diciendo que hasta los rangos, ya, perfecto. Le estaba diciendo que si este Excel tuviera varias hojas, no sé, libro 1, libro 2, libro 99, yo acá puedo elegir cuál libro quiero leer dentro del archivo. Y si tuviera varias tablas en una misma hoja, lo que podría hacer es acá ponerle, por ejemplo, que quiero que lea desde la D5 hasta la X99. De ahí me va a leer el rango correspondiente y va a importar la tabla que a mí me interesa. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es escribir el código. Eso lo habíamos visto ayer brevemente. Le voy a poner acá cancelar a esto. Esa era una forma de hacerlo. La otra forma, y si quisieras la columna A y C. En el Excel no tengo forma de saltarme la B como fórmula de Excel, usando el 2 puntos. Tendría que leer A, B y C y después eliminar B. ¿Sí? Ahí habría un paso medianamente ineficiente, pero... Entonces acá les voy a poner aquí, recuerden que RStudio.cloud es gratis. Aquí les voy a dejar el link del RStudio Cloud y ahí está. Entonces, voy a mostrarles de nuevo cómo se hacía un script desde cero, ¿sí? Porque a veces cuando uno está recién haciendo estas cosas cuesta mucho interiorizarse con esto al principio. Entonces me voy a ir a archivo, nuevo archivo, luego nuevo script. Entonces yo ahora aquí, ¿cómo lo tendría que hacer si yo quisiera escribir el código? Perdón, si el Excel se borra en RStudio Cloud y no tengo un respaldo en mi local, ahí no hay nada que hacer. No. Entonces, en cambio, si yo estoy en la versión de escritorio, borro un archivo, se va a la papelera de reciclaje. Es eso. Bueno, en el caso que yo quisiera escribir el código para leer archivos, lo primero que hago es llamar a una librería, readxl. Los library basta con llamarlos una vez, a menos que yo cierre RStudio o apague el computador, ¿sí? Porque como no son parte de R propiamente tal, tengo que cargar las librerías una vez que abro el programa. Ok, entonces coloco library readxl para
poder leer archivos Excel. Y ahora quiero crear una tabla nueva que se va a llamar guaguas. De aquí yo le agrego una flechita, que la flechita es el operador de asignación. ¿Sí? Que véalo esto como que guaguas es el nombre de una caja y la flechita indica hacia qué caja vas a enviar algo, dónde vas a guardar algo. Es algo de ese estilo, no sé si se entiende la idea. También se puede usar un igual, pero no se recomienda, porque el igual se ocupa en otras operaciones. Se puede poner guaguas y un operador de asignación. Puedes subir el zoom de tu PC. Perdón, no entiendo muy bien a qué se refiere subir el zoom de mi PC. Ah, si puedes hacer que se vea la parte de abajo, el tamaño de letra y eso. Ah, agrandar la letra. Sí, No, sí, sí. o ampliar la Miren, imagen, no sé, acercar para que se vea entonces, claro, la interfaz completa. aprovecho de mostrarle algo, un truco bonito. Si me voy aquí a Tools y luego a Opciones Globales, después me voy a Apariencia. De aquí hay un tema que a mí me gusta harto, que es este, Tomorrow's Night 80s. Y le vamos a poner letra, no sé, 14. Si le coloco 13, quizá alguien va a decir que es mala suerte, no sé. Ahí sí. Perfecto. Entonces, de hecho, voy a crear una tabla que se va a llamar guaguas. Y aquí le coloco una flechita que eso es para asignar algo, o sea, ponerle contenido a eso que se va a llamar guaguas. De aquí voy a usar una función que se llama read-excel. Y esta función no viene con R, pero me la da el read-xl. Entonces acá adentro yo abro comillas, y aquí viene la magia de estar dentro de un proyecto. Si estuviera en Windows, tendría que hacer algo de este estilo. c:/documents, /pacha, taller, guaguas.xlsx. Pero como estoy dentro de un proyecto, me olvido de esa parte. Y eso ayuda a compartir esto, a compartir mi análisis con otras personas. Ok, ahí tengo entonces el primer script. Entonces ahora voy a guardar esto. ¿Cómo lo guardo? Acá con el icono del disquete o con control S. Entonces voy a tocar control S y lo voy a guardar como 00-leer datos. Lo voy a dejar ahí de momento. Alguien me dice acá, ¿puedes usar setwd? No, por favor no lo hagan. Usar setwd puede fácilmente romper un análisis. Basta con cambiarle el nombre a una carpeta y se perdió todo. Y ni hablar de compartir cosas entre Windows y Mac cuando alguien usa setwd. Ya. ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto. Ok, guardé eso. Entonces voy a dejar eso ahí de momento. Y ahora voy a crear otro script. Voy a ir a archivo, nuevo script. Y ahora acá voy a usar una función que se llama source, que me permite ejecutar otro script, un script dentro de otro. Y coloco source, abro comillas y le coloco 00-leer-datos.r. Ok, voy a guardar este script de momento. Y ahora acá le vamos a poner 01-analizar datos. Parte 1. Una vez que guardo eso, voy a ejecutar este script. Entonces acá le coloco run, tengo la opción de hacer clic ahí, o simplemente en el script, acá le coloco control A y luego control enter.
¿Y qué fue lo que hizo esto? Fue llamar al script anterior y leyó la tabla de guaguas. ¿Se entiende? Aileen nos pregunta si los scripts ejecutados por source tienen que estar en la misma carpeta. No necesariamente. Por ejemplo, si yo estuviera en un Mac, como en Mac no es C2 o en Linux también, podría ser algo de este estilo. De ahí podría llamar un script de otra carpeta. ¿Sí? Pero idealmente si estoy en un proyecto, la idea sería tener mi código dentro de un mismo proyecto, a menos que tenga muchos proyectos independientes y que estén interconectados. Claro, ahí tiene todo el sentido del mundo llamar scripts de proyectos distintos. Si no pongo ruta, por default va a la misma carpeta. Exactamente. Cuando tú abres un proyecto en el estudio, o sea, ese archivo que se llama project.rproj, al abrir el proyecto, todo lo que queda dentro de esa carpeta queda, por así decirlo, en un submundo donde no hay que especificar la carpeta. Esta sesión grabada se enviará por mail. Entiendo que la gente de comunicaciones está haciendo la grabación, ¿es así? Sí, estamos grabando y Perfecto. se va a enviar igual que la sesión de ayer. Muchas gracias. Ok, entonces aquí tengo mi script que llamó a otro script y aquí tengo la tabla de guaguas. Yo en este panel de acá abajo, todo lo que está en el panel de acá abajo no se guarda. El panel de abajo solamente me muestra el resultado. Lo que yo podría hacer ahora acá, ahí gano un poco de espacio, yo en el panel de abajo podría escribir un código corto de carácter temporal, digamos, para ver algo de forma provisoria. Entonces acá abajo voy a escribir guaguas y le pongo Enter. De aquí me muestra una vista previa de cómo es este dataset de las guaguas. Entonces aquí viene el año de registro, sexo, el nombre de registro y cuántos bebés se registraron con ese nombre. Y qué proporción, a qué proporción corresponden del total. Bueno, ahora voy a empezar a jugar un poco con esta tabla y paso de lleno a hacer lo que podría hacer en Excel. Entonces, ¿en qué habíamos, perdón, no cómo habíamos quedado ayer, ¿en qué habíamos quedado ayer? Habíamos usado otra librería adicional a la XL que se llama dplyr. ¿Sí? Yo acá creé un proyecto nuevo. La diferencia con la versión de escritorio del estudio es que en la versión de la nube los proyectos están 100% aislados, son totalmente independientes. En la versión de escritorio, si yo instalo un paquete, va a funcionar siempre. No necesito reinstalarlo cada vez que creo un proyecto nuevo. Acá no. ¿Por qué? Porque esta es la versión de la nube y está todo perfectamente separado. Ok. Acá, si yo ahora selecciono todo esto, que esta es una forma de ejecutar también mi código, le coloco Control A y luego Control Enter, la primera parte de llamar el script anterior la hizo correctamente, pero la segunda parte, que es cargar la librería de dplyr, no la hizo bien y me da un error. ¿Por qué? Porque no tengo instalado dplyr en este proyecto. Si estuviera en la versión de escritorio, no necesito reinstalar los paquetes que voy a usar para cada proyecto. ¿Sí? Eso es bien importante recalcarlo. ¿Cómo puedo instalar un paquete? Aquí en el panel de abajo, que les decía que este no guarda los cambios, puedo escribir install.packages, abro paréntesis, luego abro comillas, le coloco dplyr y luego le doy enter. Esa es una forma. La otra forma es acá en el panel de la derecha, irme a paquetes y luego le coloco instalar. R sabe qué paquetes instalar y de dónde instalarlos porque se conecta a una red de servidores que está distribuida por todo el mundo y que tiene las versiones más actualizadas de este software hecho por la comunidad.
Entonces, Andrea pregunta si estamos grabando. Sí, estamos grabando y puedes preguntar cualquier duda. Aquí en la parte de paquetes yo le coloco instalar. Es otra forma de instalar paquetes escribiendo menos código. Y aquí le coloco dplyr. Incluso aquí me sugiere búsquedas. Entonces le coloco dplyr y le coloco instalar. Siempre dejando el ticket marcado para que lo instale en forma. Y le coloco instalar. Ahora va a ser lo mismo que lo anterior. Va a ser lo mismo que cuando instaló el ReadXL. Aquí hay que esperar unos momentos a que esto instale. Acá les menciono que en el caso de Windows tiene una gran ventaja en el uso de R y es que todos los paquetes ya vienen precompilados. O sea, precompilados, no, ya vienen compilados y vienen listos para instalar. En el caso de Mac y Windows, R los compila para tu computador y ahí le saca todo el provecho al hardware de tu computador. Aquí nos preguntan si se debe instalar Read y dplyr cada vez que se entre al cloud. No. Cada vez que tú crees un proyecto nuevo en el RStudio Cloud, ese proyecto es como si te llegara un notebook nuevo a tu casa. Entonces, ahí tienes que instalar los paquetes de nuevo porque quedan instalados específicamente para ese proyecto. En la versión de escritorio, no. En la versión de escritorio tú instalas un paquete y queda disponible para todos los proyectos que tú tengas en tu cuenta de usuario, en tu sesión, digamos, de tu notebook, en tu local. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, perfecto. Perfecto, entonces aquí ya quedó instalado dplyr. Entonces, habíamos visto, lo voy a ver rápidamente, habíamos visto un ejemplo que era filtrar las guaguas que se llaman Kevin a partir del año 90. ¿Cómo hago esto? Primero llamo a la tabla guaguas. Después toco Ctrl-Shift-M. Y esto agrega un operador bastante curioso que es porcentaje mayor porcentaje. Y este operador tiene una forma bien característica visualmente, pero lo que hace es conectar el lado izquierdo con el lado derecho. ¿Sí? Entonces aquí coloco un operador. Imagínense que esto es como que tengo el lavaplatos de la cocina. En algún lugar de la calle está el alcantarillado y este operador es la tubería que conecta las dos cosas. Ctrl-Shift-M funciona solo en el cloud. No, también funciona en la versión de escritorio. En el caso de Mac hay que tocar CMD-Shift-M. O bien escribir espacio, porcentaje mayor, porcentaje, espacio. Ok, aquí agrego el operador. Y como les decía, este operador es lo mismo que una tubería que conecta dos cosas. Entonces tengo el lado izquierdo, que es la tabla guaguas, y al lado... Sí, en Windows también funciona. De hecho, después del break podría cambiar al notebook de Windows y mostrarles. Entonces, habíamos quedado que tengo la tabla de guaguas al lado izquierdo y la tengo que conectar con algo al lado derecho. Entonces aquí voy a poner Enter por una cosa de orden, porque también este operador que se llama pipe me permite encadenar muchas operaciones. Entonces, ayer habíamos visto una operación que se llama Group By, que es agrupar por. Entonces vamos a agrupar por año. Entonces, sobre la tabla guaguas, voy a agrupar por año. Y luego de eso, agrego un pipe de nuevo, le doy Enter. Y voy a contar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a contar cuántos registros tengo por año. ¿Cómo voy a ejecutar esto ahora? Le doy Control A y Control Enter. Y esto me devolvió una tabla que para cada año
me dice cuántos bebés o guaguas se inscribieron en ese año. ¿Se entiende este ejemplo? Súper. Sí, fantástico. Ahora este ejemplo lo voy a modificar un poco. Si yo quisiera hacer algo parecido a un contar.si o un sumar.si de Excel, yo acá puedo agregar un filtro. Entonces, ayer habíamos visto también que el ejemplo era filtrar y dejar solo las observaciones desde el año 90. Entonces, aquí entre guaguas y el agrupar por, voy a agregar un filtro. Filtro por año mayor o igual a 1990. Y le habíamos agregado un segundo filtro, que lo puedo agregar separando por una coma, y era que el nombre fuera igual a Kevin. Cuando yo quiero comparar, tengo que usar un doble igual, porque el igual es para crear una nueva columna. Entonces coloco nombre, doble igual, abro comillas y ahí coloco Kevin. Vimos también que Kevin va entre comillas. No, habíamos visto Brian, perdón. Acabo de matar el ejemplo para los que se están conectando por primera vez porque ya van a saber a qué iba. Entonces aquí filtro y Brian tiene que ir entre comillas porque es una cadena de texto. Si no estuviera entre comillas, R lo entendería como que es una tabla o una función. Una función como filter o una tabla como guaguas, pero es un texto que quiero filtrar dentro de una tabla. Entonces ahora no hay necesidad de ejecutar esto de nuevo porque ya leí la tabla, ya cargué dplayer una vez. Ahora simplemente voy a seleccionar esta parte y le doy control enter. Y aquí tengo una tabla que está filtrada por año, por nombre, y que luego agrupó por año y me contó cuántos registros se encontraron para cada año. Y si es un número, aquí está el caso de año. El número se escribe sin comillas, porque ahí, de hecho, R no te deja crear una tabla, por ejemplo, que parta con número. Si yo quisiera, por ejemplo, crear la tabla 1 guaguas, R no me va a dejar, a menos que haga eso, de ponerle la comilla reversa, pero eso es una lata. Sí puedo crear guaguas 1 sin ningún problema. El número se coloca ahí tal como está el 1990. De hecho, aquí la sintaxis de color automáticamente lo detectó como número, quedó en naranjo. Y si se fijan, aquí Brian quedó en verde porque detectó que eso era texto. ¿Sí? ¿Ok con eso? Fantástico. Ok, ahora, ¿alguien me podría decir acá qué pasó el año 98 con los niños llamados Brian? Mundial. No sé si tiene que ver con el mundial. Exactamente, los Backstreet Boys vinieron a Chile. El otro de los Backstreet Boys era Kevin. Yo aquí puedo cambiar por Kevin y ejecuto esto de nuevo. Simplemente también me puedo parar ahí al final del count, tocar control enter y ahí me muestra cuántos Kevin se registraron. Aquí el patrón no es tan obvio, pero en el caso de Brian es bastante notorio el salto que pega. Sí. Ok. Nick. Nick Carter se llama el cantante, ¿cierto? No. No hay Nick registrados en esta tabla. Bueno, curioso fenómeno. ¿Les parece hacer un break de 5 minutos y retomamos con cómo crear nuevas tablas y cómo exportar las tablas? Perfecto. Cafecito, tecito, lo que ustedes quieran.
¿Cuánto tiempo, Pacha? ¿5 minutos? 5 minutos. Aquí voy a poner mi timer. Vale, perfecto. Entonces nos encontramos a la 1:21, pues. Muchas gracias.
¿Aló? Ahí sí, Perfecto, muchas gracias, Jaime, nuevamente. vale. Seguimos entonces. Seguimos. Ok, ahora, esto de acá era el ejemplo 1, agrupar y filtrar. ¿Sí? O sea, filtrar, agrupar y contar, eso sí. Aquí Javier me dice que tiene un problema con el count. Seguramente lo que pasa ahí es que a ver, ¿qué puede haber pasado? Que el filtro se escribió mal, ¿sí? Esa puede ser una de las cosas que puede haber pasado. Y la otra opción es escribir explícitamente la columna que tiene en la cuenta. Si veo la tabla de guaguas, la columna de los registros se llama N. Entonces aquí le coloco count N. Y ahí les pasa algo de ese estilo, ¿no? No, no es eso. Ayer en vez de coma, sí, también se puede usar el AND, el I. Esperen. Podría cambiar la coma aquí por un AND y sigue siendo exactamente igual. Ahí está. Sí. Hay muchas formas de hacer exactamente lo mismo. A ver, aquí voy a ejemplo 1, lo mismo hecho de otra forma. Voy a borrar la parte del count de momento. ¿Cómo puedo ver la columna completa? Enseguida voy para allá. Si yo hago solamente eso, lo selecciono y le doy control enter, aquí me va a mostrar la tabla filtrando desde 1990 y me dice que esta tabla le agregó un grupo, que es año. Alguien le dice que no encontró año, o sea, que no encontró la columna. Entonces la columna se llama así. ¿Sí? Primero cargo la tabla, luego hago el filtro, y siempre al final de cada operación tiene que haber un pipe. Eso es bien importante tenerlo presente. Si hago eso, el group by no funciona. Volviendo a la tabla a la cuenta de las guaguas, lo que yo podría hacer, podría agregar un pipe y en vez de hacer un count, podría usar la función summarize, que esa es muy parecida a un sumar sí combinado con un contar sí, pero que puede hacer muchas más cosas. Puede sacar promedio agrupado, puede sacar sumas agrupadas, etc. Entonces coloco summarize, puedo colocar, por ejemplo, m para usar otra letra, igual a la suma de n. De ahí le doy control enter y me va a generar exactamente la misma tabla de la parte anterior. ¿Se entiende eso? No. Lo explico nuevamente. El ejemplo anterior lo que hacía, primero filtraba por año. O sea, dejaba los registros solamente desde 1990 y solamente los que corresponden a Brian. Luego de eso, lo que hace es agrupar por año y finalmente contar cuántos Brian se registraron por año. ¿Esa parte se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, voy a hacer casi lo mismo, solo que en lugar de contar, voy a usar la función summarize,
que eso se traduce como resumir. Entonces yo acá voy a crear una columna, llamémosle cuenta. Y aquí sí uso un igual simple, no un igual doble, porque aquí estoy creando una nueva columna. Y esta columna podría tener cualquier cosa que a mí se me ocurra. Podría tener el número máximo por año, el promedio por año, el mínimo por año, la deviación estándar por año. ¿Por qué por año? Porque antes estoy agrupando por año. Si estuviera agrupando por comuna, el Summarize me permitiría sacar el promedio por comuna o la suma por comuna o lo que yo quiera. ¿Se entiende esa idea? Sí, perfecto. Porcentaje por año también. Ya lo vamos a ver. Un segundo. Entonces voy a usar Summarize, que significa resumir. Voy a crear una columna que se llama cuenta. Y a esa columna le coloco un igual para definir la columna y quiero que esa columna sea la suma de la columna n. Pero no es la suma directa, es la suma para cada año. Esto es parecido a lo que sería combinar un buscar B con un sumar.si. Entonces ahora ejecuto eso, puedo seleccionar o simplemente me paro al final de lo que está concatenado y le doy control enter. Y ahí me genera la tabla. Un segundo, hay alguien que preguntó algo acá. Ya, es Summarize con minúscula y Zoom con minúscula. No es eso, es eso. Sí, efectivamente R es sensible a la mayúscula y a la minúscula. ¿Se entendió este segundo ejemplo? Bueno, es el mismo ejemplo 1 hecho de otra forma. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Ok, ahora voy a pasar a un ejemplo 2. Que lo que va a hacer ahora, crear tabla a partir de filtros. Y Summarize. Ok. Me preguntan si en la tabla los nombres Brian con minúscula o mayúscula no los reconocerá como lo mismo y no. Para el computador son dos nombres distintos. A menos que lo escribas como una expresión regular, que sería, ¿cómo se puede normalizar? Lo veo muy a la rápida, abro comillas y hago lo siguiente. Brian o Brian. Y ahí está. Pero eso es algo con expresiones regulares, es un poquitito más complicado que lo que tengo contemplado hasta acá. Ok, entonces ahora quiero crear una tabla, que esto podría ser, esto ya sí, en Excel sería más difícil de hacer. Quiero crear una tabla que para cada año me entregue las niñas con la mayor cantidad de registro. A esta tabla le voy a llamar Max. Perdón, aquí está como masculino y femenino. Entonces le vamos a llamar Max femenino. Así se va a llamar la nueva tabla que voy a crear a partir de la tabla guaguas. Entonces, ¿cómo creo esta tabla? Lo primero es llamar a la tabla guaguas. Luego agrego el pipe, le doy enter. Y aquí le voy a agregar un poco más de contexto a esto. El objetivo va a ser devolver el nombre y la cuenta del nombre con mayor cantidad de registros por año.
Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer acá? Filtrar por... ¿Cómo aparece aquí en esta tabla? Un segundo. Aquí aparece como sexo. Entonces lo coloco. Primero, filtro. Sexo doble igual, abro comillas, F mayúscula. Ahí dejo solamente a las personas que aparecen registradas con sexo femenino. Después, dado que el objetivo es devolver el nombre y la cuenta del nombre con mayor cantidad de registros por año, tengo que agrupar por año, sí o sí. Agrupo por año. Una ventaja en R es que si después yo necesito otra tabla que no esté agrupada por año, simplemente comento eso y se va a saltar la parte de agrupar. Lo veo enseguida. Agrego un pipe nuevamente. Y ahora sí me va a servir mucho la función summarize. Entonces, llamo la función summarize. Y aquí le vamos a poner max registros, max reg. ¿Y cómo tendría que hacerlo ahora? Tendría que ser sum n, ¿cierto? Si alguien está poniendo atención acá, ¿eso me va a llevar al resultado que quiero o no? No. Efectivamente, esto está incompleto, está a medias. No me va a decir el nombre. Exacto. Entonces, ¿qué hago ahora? Agrupo por año y ahora dentro de cada año voy a buscar cuál fue el máximo. Entonces, hago filter de nuevo y acá le coloco n doble igual a max n. Y ahí con eso ya busco el máximo para cada año. ¿Qué puedo hacer ahora? Esto sigue estando incompleto. ¿Por qué? Punto 1. Ahí faltó un pipe para completar el encadenamiento de esto. Y además, aquí me tiene que devolver el nombre. Entonces, ¿cómo podría yo hacer que me devuelva el nombre? Porque está agrupando por año. Entonces, si yo ejecuto esto tal como está, efectivamente va a filtrar, va a dejar el nombre con la mayor cantidad de registros, pero sin mostrar el nombre. Y eso lo puedo resolver sacando la variable de agrupación después de que filtré. De ahí, en ese caso, el summarize sobra. ¿Sí? O incluso el ungroup me lo podría saltar. Ejecuto eso. Ahora veo la tabla max femenino y ahí está. ¿Se entiende el ejemplo? Acá me dicen, falta el nombre. Claro, pero acá, después de que agrupo por año, filtro para el n igual al máximo n, y aquí me devuelve el nombre y la frecuencia. Ah, no sé, habría que agrupar por nombre. Claro, una forma sería agrupar por nombre también. Exactamente. Lo del ungroup al final, si yo necesito una operación adicional, como por ejemplo filtrar de nuevo, tengo que agregar un ungroup para sacar el group by anterior. ¿Sí? Por ejemplo, si yo después necesitara hacer una operación como filtrar para el máximo de toda la tabla, tengo que eliminar ese group by con un ungroup a continuación. ¿Sí? ¿Se entiende? Bacán. Si se fijan, acá en memoria quedó guardada la tabla max femenino.
¿Por qué necesitas agrupar si la tabla al final te muestra todos los años? Porque yo acá quiero filtrar, pero quiero el máximo n para cada año. Después, si yo no le pusiera el group by, buscaría el máximo global, desde 1920 hasta el 2019. Yo quiero otra cosa, quiero que filtre para cada año. Después acá me dicen, la tabla no me muestra el resultado. Efectivamente, porque al ejecutar esto, el resultado de esta operación que está encadenada se guardó como una variable nueva, que es max femenino, que yo la puedo seleccionar y con control enter la puedo ver, o la puedo ver en el panel de acá. Y ahí está. De nuevo, sí. Si quiero que la muestre, en el mismo script, abajo puedo poner max femenino. De ahí sí, ahora miren, voy a limpiar mi visor abajo, ahí con la escobita. Y si yo ahora ejecuto todo eso, ahí está. De ahí sí me muestra la tabla. ¿A alguien le aparece null? Les pego el código acá de todos modos. Ya. Ahora sí, voy a volver al ungroup con otro ejemplo más. Entonces, ejemplo 3. Agrupar y desagrupar. Voy a hacer un copy-paste de esa misma tabla. Y ahora la vamos a cambiar un poco. Le vamos a poner, no sé, max masculino 2000. ¿Sí? Simplemente para no repetir tanto y que los ejemplos vayan siendo crecientes. Entonces, ahora agrupar y desagrupar, y aquí como objetivo, quiero filtrar y dejar registros desde año 2000, desde el año 2000, y luego calcular porcentaje del nombre por año. ¿Sí? Ok, entonces ahora, si quiero filtrar y dejar registros desde el año 2000, para sexo masculino. Entonces acá, si quiero filtrar para sexo masculino en año 2000, edito ligeramente el filtro de sexo y le coloco y año mayor o igual a 2000. Aquí ya tengo una parte del ejercicio hecha. Luego viene aquí la parte de filtrar y dejar registros desde el año 2000, luego calcular porcentaje del nombre por año para sexo masculino. Enseguida veo lo de cómo mostrar la tabla. Lo que yo voy a estar haciendo acá es seguir filtrando para dejar el máximo dentro de cada año. Algo sucedió acá. Ahí sí, ahí volvió. Entonces esta parte de acá la vamos a eliminar momentáneamente. Enseguida voy a lo del error. Entonces, si yo quiero calcular el porcentaje del nombre por año para sexo masculino, acá tendría que efectivamente agrupar por año. Y ahora tengo que usar otra función, que no es un summarize, porque eso va a resumir la tabla. Tengo que usar un mutate. Mutate significa transformar en el fondo. No. El objetivo es desde el año 2000, o sea, del 2000 en adelante. Ya, qué bueno que se arregló. Entonces ahora voy a hacer un mutate
Entonces, le damos aquí, vamos a crear una columna que se llama proporción M. Y esto lo voy a definir de una manera simple. Como ya estoy agrupando por año antes, voy a hacer que la proporción de un nombre dado, digamos Martín, para el año 2000X, lo voy a definir como la cantidad de observaciones de Martínez en ese año, dividido por la suma de todos los registros de ese año. Eso sería n dividido en sum n. ¿Por qué? Porque la columna de los registros en esta tabla se llama n. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a llamar, o llamémosle proporción año-m. Proporción de año para sexo masculino. O SM. Ahí para que quede más completo. Ok. Hasta acá. Voy a ejecutar la tabla. Aquí me creé una tabla bastante más grande que la anterior, porque aquí está viendo todos los nombres de cada año. Y ahora si quiero ver esa tabla, la veo así. Max masculino 2000. Y ahí está. Entonces, ¿qué hicimos acá? Por ejemplo, para el año 2000, tenemos que se registraron 5.691 Sebastianes. La columna de proporción venía del dataset original, que es esa en relación a todos los nacidos. Y esta columna que yo acabo de crear acá con un mutate, me dice que 4,6% de los niños registrados de sexo masculino en el año 2000 son Sebastianes. ¿Sí? Y o sea, el 95% restante tienen otro nombre. ¿Se entiende el desarrollo de esa tabla hasta acá? Perfecto. Ok. Si puedo volver a explicar el desglose de mutate. Sí, efectivamente. Primero llamo la tabla de guaguas. Luego agrego un conector para conectar eso con un filtro. Entonces filtro para sexo masculino y para año mayor o igual a 2000. Después agrupo por año y mutate me permite sobreescribir una columna ya existente o crear una columna nueva. Entonces voy a crear esta columna que se llama proporción por año de sexo masculino. Entonces, como yo ya estoy agrupando por año, al definir esto como n dividido en la suma de n, por ejemplo acá, ya viendo el resultado, toma la cantidad de Sebastianes registrados y lo divide por la suma del n de todos los nacidos de sexo masculino del año 2000. Y ahí me da la proporción que sería 4,6%. ¿Se entiende eso? Y sí, es más rápido que el Excel y se pueden hacer cosas bastante simpáticas. Esto es solo la introducción. Ahí está. Noelia, me aparece un error. ¿Qué tipo de error es el que aparece? Objeto guaguas no encontrado. Eso es porque no cargó la tabla del principio. Error en el filtro sexo no encontrado. Ese error, Noelia, tiene pinta de ser que faltó el conector entre guaguas y la función de filtro. Dice, es que aparece el script en rojo. ¿Qué es lo que aparece en rojo exactamente?
Muchas veces lo que pasa es que faltó un paréntesis o algo de ese estilo y hay una parte del código que se rompe. Okay. Sí, si quieren pueden cargar la tabla de nuevo y no debería haber problema. De todos modos, yo acá les voy a pegar el código. Un segundo, les voy a dejar una URL con el código ordenado para que lo ejecuten ustedes mismos y así se mantengan se mantengan siguiendo los ejemplos que vienen. Ok, ahí les pegué una URL que ahí dejé el código hasta ahora. Si gustan, lo ejecutan por mientras. Podemos hacer una pausa de 2 minutos para que los que se quedaron atrasados copien el código y se pongan al día. Y pregunten también. Sí, por favor, pregunten las dudas que tengan. Alguien pregunta acá, ¿cómo hago que la tabla se vea hermosa? ¿Cómo defino hermoso o hermosa? ¿Mutate permite crear una columna nueva? Sí, puedo crear una columna nueva o reemplazar una columna ya existente. Si tengo una columna que se llama X y coloco mutate, X igual a 2 por X, la va a duplicar. En el sentido de que va a duplicar los valores de la columna. Los multiplica por 2. ¿Dónde está el código? El código está acá. Les había pegado el link recién. Ah, perfecto. Para presentarla en un artículo académico. Hay un paquete bastante entretenido, mientras tanto, mientras los que se quedaron atrás se ponen al día, que se llama Cable Extra. Ese paquete permite formatear las tablas para LaTeX. Y acá en el panel de abajo me genera el código LaTeX para la tabla, o incluso con R Markdown, aquí también lo puedo buscar, R Markdown. Con R Markdown puedo generar los PDF directo desde R y me genera el archivo text y el PDF. Ok, la gente que no había llegado hasta esta tabla, ¿pudo llegar ahora? Sí, sí, no, lo del PDF solo lo estaba mencionando. Está este paquete que se llama R Markdown, que me permite generar documentos en LaTeX desde R. Entonces todos los cálculos y todo lo demás se hace dentro de RStudio y no tengo que estar haciendo copy-paste. Dice, no se pudo encontrar la función pipe. Seguramente porque no se cargó correctamente el library dplyr. Chuta, esa pregunta está 20 minutos atrás. Ahora, aquí preguntan, ¿se han detectado argumentos problemáticos? María Paz, seguramente escribiste algo extraño dentro del código, seguramente pusiste algo así como 3 puntos o algo así. Alguien dice acá que no encuentra la tabla guaguas. Este script partía leyendo el script anterior que leía la tabla de las guaguas.
Sí, porfa, pregunten en la medida que vayan surgiendo los errores o las dudas. Sí, veo que hay dudas que estaban como bien escondidas, parece. Alguien dice acá, me salen los mismos datos, pero los nombres me salen... seguramente estás en en el sistema operativo de Windows y ahí los acentos los lee de otra forma, porque este archivo fue generado en... está en Mac. Ya, bueno, este archivo fue generado en Linux. Entonces seguramente en Mac lo lee raro. No sé, la gente que está en Windows le lee bien los acentos. ¿Cómo se ve una tabla con formato? Así, les muestro enseguida. Eh, ya, curioso que Windows lea bien un Excel de Linux, pero no Mac. Así se ve una tabla con formato. ¿Sí? Este paquete de Cable Extra, se aprende la sintaxis y te formatea las tablas para LaTeX o para HTML. ¿Sí? Pero eso más adelante. ¿Puede ser la codificación? No es que puede ser, efectivamente es la codificación. Ok, sigo con una continuación del ejemplo 4. Calcular proporción global. ¿Sí? Entonces, no voy a crear una tabla nueva, solamente voy a llamar la tabla Max masculino 2000, le doy ahí control enter, y si me fijo al principio de la tabla, dice cuántas filas tiene, cuántas columnas, y los grupos. Yo aquí podría estar agrupando por dos variables perfectamente, podría estar agrupando por año por año y por sexo, por ejemplo. ¿Sí? Ya voy a ver un ejemplo agrupando por dos variables. Y les mencionaba que, bueno, como esta tabla está agrupada por año, porque así se creó esa tabla, tiene un group by, acá lo que voy a hacer es agregar un ungroup para eliminar la condición de agrupar por año. Y ahora acá voy a agregar un mutate, que voy a crear una columna que se llama proporción global. De ahí voy a ponerle simplemente igual a n dividido en n, o sea, ver cuánto vale ese nombre en proporción a todos, sin distinguir por año. Para eso me sirve un ungroup. Bueno, sirve para más cosas, pero este es un ejemplo particular. Perdón, aquí me faltó el n. Ahí está. Y si fijan, ahí tengo, por ejemplo, cuánto representa Sebastián en proporción a todos los registros de la tabla. Y la que está acá a la izquierda es cuánto representa en relación al año 2000. ¿Sí? No se mareen con el tema del encoding y el locale. Encuentro que es algo que es bastante específico y, bueno, es bien molesto, pero no sé si ver encoding sea parte del objetivo de un taller introductorio. Alguien dice que no le aparece la columna de proporción por año. Esa se definió ahí al final de la tabla Max masculino 2000. Bueno, voy a ver otro ejemplo más antes de pasar a exportar las tablas. Acá le vamos a llamar ejemplo 5. Agrupar por dos o más variables y ordenar. Me imagino que han hecho filtros en Excel, ¿sí? Para ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, etc. ¿Sí? ¿Ok? ¿Una persona? ¿Solo uno? Perfecto.
Entonces, sin necesidad de crear una tabla nueva, voy a llamar a la tabla guaguas, agrego el pipe, le voy a poner acá agrupar por año y sexo, año, sexo, y ahora quiero aquí ordenar, voy a poner arrange n. O sea, esto yo no lo puedo hacer en Excel. En Excel no puedo crear un filtro ascendente o descendente considerando dos columnas. Aquí está. Y aquí me ordenó por año y por sexo de menor a mayor. ¿Cómo tendría que hacerlo si quisiera agrupar de mayor a menor? Le agrego un menos a la variable de ordenación. Y ahí está. Entonces, el nombre con la mayor cantidad de registros en la historia es María en el año 55. Y aquí me lo dejó ordenado 55, 56, y así, por sexo femenino. Y después los nombres. Y aquí después sigue el orden alfabético. Abajo de los femeninos, después van a ir los masculinos y así. Entonces, después, debajo del año 50 y... Aquí se pierde un poco el orden, si se fijan. Aquí viene 65, 54 y 57. ¿Y por qué? Porque como estoy agrupando por año y por sexo, considera las dos columnas simultáneamente. Sí. A ver. Lo hago nuevamente. Por ejemplo, en el Excel, si yo quisiera hacer un filtro de menor a mayor, mayor por año, selecciono el embudo simplemente, hago clic y funciona. Que sería lo mismo que eso. Entonces acá, año, aquí me ordenó por año y por n, de menor a mayor, o sea, de menos registros a más registros. Si lo quiero hacer al revés, de mayor a menor, le coloco menos n en la variable de ordenación. Ya ahí lo ejecuto, y ahí está. Funciona. Pero yo también puedo agrupar por dos o más variables. Puedo agrupar por año y por sexo. Y luego ordenar de mayor a menor o menor a mayor. Y ahí está. Y ahí el tema funciona. Podría agrupar por tres columnas incluso. La prioridad de orden la tiene n. Sí, efectivamente. Claro, n condicionado a la variable de agrupación. ¿Me dan un segundo, por favor? Ahora sí. Disculpen. ¿Se puedo pegar el ejemplo 4 y el 5? Sí. Lo voy a pegar en el mismo enlace que dejé con todo el código. Voy a editar el script. Bueno, el enlace sigue siendo el mismo, pero lo pego nuevamente. Ahí está. Alguien dice, con solo pedirle que me muestre la tabla agrupada por año bastaría. Bueno, depende de qué es lo que uno quiere hacer. Si quiero agrupar por tres variables, puedo agrupar por tres variables y ordenar descendentemente. ¿Sí? De antemano yo no puedo decir cómo va a ser el resultado de la ordenación. Necesito que pueda repetir el ejemplo 5. Sí, pero sin carita triste, por favor. Está diciendo que, repito, en el Excel, si yo tengo la tabla de guaguas, a ver, de hecho, voy a mostrarlo en Excel para que se entienda. Ya. Se ve el Excel, ¿cierto?
Ok. En el Excel de Microsoft, yo también puedo tocar aquí el icono del embudo. Y si yo quiero aquí ordenar, por ejemplo, por año de mayor a menor, hago eso. Ordeno descendentemente. Si quiero ordenar el n de menor a mayor, hago eso. ¿Sí? Y así. ¿Sí? Perfecto. Ok. En R yo puedo agrupar por 1, 2, 3 o n columnas y luego ordenar. Para ingresar las tablas a R, además de usar separación decimal por punto, ¿se debe considerar algún otro aspecto? No, no es necesario usar separación decimal por punto. Yo podría usar, no sé, arroba como separador de decimal, y si especifico en el comando que arroba es separador de decimal, funciona igual. Entonces le está diciendo, por ejemplo, lo que acabo de hacer en Excel, que primero ordené por año del último año al primero, o sea, ordeno de mayor a menor. En R eso sería guaguas, arrent, menos año. Y aquí me dejó el 2019 primero. Si yo quiero ordenar por año de menor a mayor, asumiendo que la tabla está desordenada, cosa que no lo está, le coloco range año. Ejecuto. Y ahora partió con 1920. Pero si yo quiero considerar una variable de agrupación, a ver, por decir algo, lo voy a mostrar acá brevemente en Excel. Si yo tengo una columna X, una columna Y y una columna Z, que acá tengo, por ejemplo, Santiago, equipo de fútbol, ¿qué equipo le vamos a poner? U de Chile, acá vamos a poner 10, después colocamos Santiago, Colo-Colo, 20, y después, no sé, acá colocamos Santiago, ¿qué otro equipo puede ser? Unión Española, 30. Bueno, digamos que tengo algo de ese estilo. De hacia abajo yo tengo acá otra comuna, digamos, qué sé yo, Santiago, Providencia, hacia el lado. ¿Ok? Y digamos que en Providencia, no sé, hay más hinchas del fútbol, cosa que no estoy seguro, no tengo la menor idea. Y me queda eso. Esto, al hacer un group by, yo lo podría ordenar de una manera bastante particular. Por ejemplo, podría dejar este primero, el 30 primero, luego ese y luego el 25. O, ahí sí estoy haciendo una ordenación puramente numérica, pero también podría reordenar esto y reagrupar por comuna. O sea, dejar acá a Unión Española partiendo en Santiago y dejar acá a... Cambiamos un poco el ejemplo. O sea, 48. De acá en Providencia dejar a Colo Colo en el primer lugar de Providencia. ¿Se entiende eso? Sí, súper. Ya, entonces para eso me sirve el group by en este caso. Entonces acá yo puedo hacer group by por año y por sexo. Agrego el pipe y aquí ordeno por menos n para ordenar de mayor a menor. Y ahí está. Ahí considerando dos variables. ¿Sí? Puedo hacer el mismo ejemplo que hice en Excel anteriormente. Ahora acá voy a definir aquí ejemplo falso-fútbol, porque es con datos falsos. Entonces, dplyr trae esta función que se llama table, que es para crear una tabla. Entonces acá, digamos que voy a crear una columna que se llama comuna. Entonces acá creo un vector, que es la letra C de coordenada, y adentro le coloco acá rep Santiago, 3, rep Providencia 3 veces. Entonces ahí escribo Santiago 3 veces y Providencia 3 veces. Después abajo voy a colocar equipo. Aquí le coloco igual. Y ahora acá voy a repetir un vector. Entonces, U de Chile, Colo Colo, Unión Española, y ese vector lo repito 2 veces. Y los números hacia abajo, no sé, hinchas,
dudo que un equipo tenga 30 hinchas en toda la comuna, pero es solo para dar un ejemplo. Entonces acá ahora le vamos a poner acá C, otro vector, 10,20,30, 20,45, 30. ¿Sí? Por crear algo. Entonces esta tabla es más chiquitita. Aquí al verla en el panel de abajo se ve la tabla completa. Y esta tabla completa la quiero agrupar de alguna manera, con cierta modalidad. Entonces aquí le vamos a poner group by. Le vamos a poner aquí group by por comuna, por equipo. Acá agrego un by de nuevo y le vamos a poner arrange hincha. De ahí me ordeno la tabla. Se dan cuenta que aquí vuelvo a modo pantalla completa mejor para que se vea. En el fondo aquí agarró Santiago, Universidad de Chile, dejó 10, después Santiago colocó lo 20, después Providencia, Universidad de Chile 20, y así. Y ahí lo ordenó. ¿Sí? Esa es una forma. Pero el group by también es algo bastante potente porque si yo hago un group by por dos condiciones, por ejemplo, por comuna y color favorito, por decir algo, y después hago un summarize, con el summarize voy a poder obtener el promedio agrupado por comuna y color favorito. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Sí, perfecto. Acá voy a ver otro ejemplo de cómo uso un group by con dos columnas. A ver, por ejemplo, en el mismo ejemplo acá del fútbol, le voy a hacer copy-paste. De aquí voy a cambiar el range por un summarize. Y acá le vamos a poner min hincha igual a min hincha. Si ejecuto eso, ahí toma dos columnas para agrupar y va a buscar el mínimo. ¿Sí? Aquí no tiene mucho sentido porque como no hay duplicados, el mínimo va a coincidir con la tabla original. Pero esto yo lo podría hacer con una tabla más grande. ¿Sí? Bueno, esa era la idea. Ok. Ahora, ¿cómo puedo eliminar y filtrar datos vacíos? Para eso existe otro paquete de R, lo vamos a ver enseguida. Ok. ¿Quién de acá no entiende absolutamente nada de indicadores económicos? Listo. Ahora vamos a aprender algo de indicadores económicos. Voy a guardar este script, control S, voy a crear un script nuevo y voy a llamar a library mIndicador. Mi indicador es un paquete de R que se conecta con una página web que se llama miindicador.cl. ¿Y qué dice? No existe el paquete mIndicador. Bueno, entonces me voy acá a install y escribo mIndicador. Ahí está. Entonces voy a instalar mIndicador mientras tanto. Propongo que hagamos un pequeño break de 5 minutos para volver a las 8:15. ¿Les parece? Vale, 2:15 volvemos. Claro, 20:15. Ah, perdón, sí, sí. Vale, Sí, en hora de Chile. sí, sí. Muchas gracias.
pero hay algunas... Sí, perdón. Romero, sí, po. Natalia, ¿estás por ahí? Sí, sí, efectivamente es una base real. Y de hecho, esa base yo la exporté, fue algo bastante redundante. La pasé de R a Excel y después la volví a importar en R. De hecho, si tú aquí te vas a la parte de Install y buscas guaguas, existe. Colocas library guaguas y te va a cargar la tabla que leímos desde Excel. Ah, es porque tiene una censura. Los registros menores a 15 en un año no aparecen por razones de privacidad en el registro civil. A lo que vuelve la gente ahí, les voy a comentar algo de la documentación que es bien importante. Existe una página de donde sacar diferentes bases de datos de Chile. De Chile. Claro, el INE tiene un repositorio de datos. Está el INESTAT, que tiene harta estadística ahí económica y sociales sobre todo. El MinSal, claro, el DAIS tiene un montón de datos de la salud. Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto. El Ministerio de Desarrollo Social tiene la CACEN. Y hartas cosas para ir aprendiendo. Jaime, ¿estás por ahí? Sí, sí. Esos se sacan como datos API. No siempre, la mayoría de los datos públicos se bajan en formato Stata o en Excel o en formato SPSS. Ok, Jaime, retomo entonces, ya son las 8:15. Démosle nomás. Adelante. Ya, ok, muchas gracias. Ok, voy a ejecutar aquí library m indicador. Entonces, como todos aquí varios mencionaron que no tenían idea de indicadores económicos, en el panel Help yo puedo buscar la documentación de varias cosas. Puedo buscar, por ejemplo, la documentación de dplyr, que me puedo aquí interiorizar respecto de
de qué es lo que hace dplyr, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí está quienes lo hicieron, vienen algunos links útiles. Si me quiero informar, por ejemplo, de la función group by, busco aquí group y me sale aquí group by. De aquí salen varios ejemplos de cómo se usa group by, cuáles son los parámetros, etc. ¿Mindicador debe instalarse primero? Sí, lo había instalado antes del break. Ok. Aquí puedo buscar varias cosas. Si me quiero informar acerca de ReadXL, también tengo aquí la documentación. Este tiene hasta un icono. Bueno, y aquí uno se pone a leer la documentación y tiene todo lo necesario para ir aprendiendo y para ir equivocándose. No hay que tener miedo a equivocarse al escribir código, ¿sí? Es casi necesario equivocarse para ir aprendiendo. Efectivamente, porque se debe instalar. Había dicho que si me voy a packages install, aquí escribo mindicador y lo instalo. Sí, se aparece. Aparece, se escribe aquí mindicador. Ahí está y va a aparecer. ¿Sí? La otra opción es en el panel de abajo escribir install.packages, abro comillas, mindicador. Me pide data table, pero al momento de instalar el paquete debería instalar data table si es que no está. Bueno, voy a aprovechar de cargar otro paquete más. Voy a poner library reader. Y también me dice, no existe el paquete reader. Entonces aquí aprovecho de ponerle reader, que el reader es un paquete para leer y escribir archivos CSV. Entonces ahí le coloco install y debería instalar el reader sin problema. Un segundo, me están tocando el citófono. Disculpen. Aló. Buenas. Aló. Ahora sí. Ok. Alguien dice acá, es porque tengo la versión 3.5. No entiendo la parte de descargarlo desde el blog. Ahí me perdí. No, la versión 3.5 no es la última. La 4 es la última, la 3.6 es la que más se usa. Bueno, acá en el RStudio Cloud está en la versión 4. Bueno, simplemente lo que quería mostrar de mindicador era algo bien sencillo. Voy a buscar la documentación de mindicador. Bueno, mindicador tiene re pocas funciones en todo caso. Entonces tiene, por ejemplo, esta función que es importar datos. Okay, bueno, va a quedar grabado de todos modos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar la serie de la UEF, puedo pegar el ejemplo de la documentación. Entonces acá le vamos a poner valor UEF, flechita, pegar. Y lo que va a hacer esto, se va a conectar a mindicador.cl y va a sacar los datos de la UEF para el año 2020. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner, vamos a ejecutar eso con control enter y ahí está. Entonces aquí me devolvió el valor diario de la UEF para 222 variables. Entonces valor UEF, veo la tabla ahora
y ahí tengo la tabla. ¿Sí? Entonces tengo la serie, la fecha y el valor de la UF. No sé si saben que el valor de la UF cambia todos los días. ¿Sí? Por ejemplo, usando dplyr, yo podría tomar la tabla del valor de la UF y crear una columna que se llame variación diaria. ¿Qué es la UF? La unidad de fomento. Sí, es un indicador económico de Chile. A ver, la variación de la UF en el fondo se parece mucho a lo que sería la variación del IPC, que es el índice de precio al consumidor, y a su vez se parece a lo que sería la variación de la inflación. ¿Sí? Bueno. Entonces quiero ver la variación diaria de la... Claro, muy parecido al indicador Big Mac, exacto. Entonces, si tengo el valor del UF y quiero ver la variación diaria, usando dplyr yo podría hacer, por ejemplo, el valor menos lag valor, 1. O sea, eso quiere decir que al primer valor que aparece acá le voy a restar al segundo, el tercero, etc. Y, perdón, lag, no, el lag, perdón, es para restar hacia atrás. Aquí tendría que ser, perdón, se me fue el nombre de la otra función, lo puedo ver acá en la documentación. Si busco aquí dplyr lag, o simplemente, si aquí me salen muchas funciones, did lag, S. Acá como las fechas están desde la fecha más reciente hasta la más antigua, no tengo que usar lag, porque el lag sería irme hacia atrás. Aquí al usar lag, a ese le resto eso, o sea, al segundo le resto el primero. Entonces aquí tengo que usar lead. Disculpen la confusión. Ahí sí. Entonces acá, a la primera observación le restó la segunda, a la segunda la tercera, y así. Y a la última le restó nada porque no viene nada al final. No hay una observación 223. Ahí está. Esto yo lo voy a guardar acá como la tabla variación UF. Y me preguntaban por sacar los vacíos. Con dplyr también agrego un pipe y le coloco filter. Le voy a poner distinto de is.na, o sea, distinto de vacío. ¿Y qué es lo que quiero que sea distinto de vacío? La variación diaria. Y ahí está. De ahí la variación del UF es una tabla con 221 observaciones porque la última fila, que es la que no tiene la observación de la variación, ese filtro la eliminó. Porque el filtro que hice fue filtrar y dejar los que son distintos de NA, o sea, distintos de vacío. ¿Se entiende eso? Sí, vacío igual a NA, efectivamente. Sí, el NA es eso, vacío. Is.NA es una función que me dice si algo es vacío o no. Por ejemplo, yo acá abajo voy a hacer is.na 8 y me va a decir falso, porque 8 no es vacío. Si escribo comillas simples, o sea, solo comillas, eso es una cadena de texto sin contenido. También me dice que es falso. Si escribo un espacio en blanco, también me dice que es falso. ¿Qué es NA? NR, NA. Confusión habitual. Creer que NA es igual 0 y no. Entonces le coloco filtro distinto de is.NA, o sea, que sea distinto de nulo. De aquí tengo una tabla que primero calculó la variación de la área de la UF
Y después lo que hizo acá fue filtrar y dejar solamente las que sí tienen un valor de variación diario que sea numérico. No me resultó la tabla. ¿Qué es lo que no resultó de la tabla? Could not find function. Porque hay que cargar la librería mIndicador primero. El signo de negación es para decir que algo es distinto de. Por eso lo mencioné acá, distinto de vacío. Le había cargado, perdón, se había cargado la tabla de valor UF. ¿Sí? Esa era pegar un ejemplo. Yo cargué mi indicador, pero aún así no me sale la tabla. Un segundo. Les pego este ejemplo en otro GIST. ¿Cómo puedo pedir las estadísticas de la tabla? Enseguida. Aquí antes preguntaban, ¿cómo lo hago con celdas no adyacentes? Por ejemplo, si quiero calcular la variación semanal, en el lead le coloco ahí, 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí le va a agregar la quinta observación hacia atrás. ¿Cómo puedo pedir las estadísticas de la tabla como STD, moda, mediana, etcétera? Lo puedo hacer del siguiente modo. Yo, a ver, por dar y hacer un gráfico enseguida. Creo que ha habido muchas preguntas en este taller. Alguien preguntaba, ¿cómo puedo pedir las estadísticas de la tabla? Por ejemplo, aquí va el ejemplo de la variación del OF, que en el fondo la variación del OF es algo que es un activo no monetario que da cuenta de... me llegó dos veces la pregunta. Sí, ya enseguida voy a lo del gráfico. La variación del OF en el fondo me permite saber si algo es conveniente en términos de inversión o no. Por ejemplo, ahora que viene el tema del retiro de la AFP y alguien quiere invertir, por supuesto que hay muchas personas en Chile que tienen que atender deudas y otras obligaciones ineludibles, pero si alguien decide invertir y mira la variación del OF, ahí tiene algo que podría mirar y ver si determinada inversión podría ser buena o no. Ahí se pueden ver varias cosas. O si alguien, no sé, quiere comprar dólares, por ejemplo, este mIndicador también sirve para buscar los precios del dólar. Ahí cambian UF por dólar y les sale. Voy a cerrar con otro ejemplo a partir de la tabla guaguas. Alguien decía quería el promedio de sacar promedios. Bueno, este era el ejemplo 5. Este sería el ejemplo 6. Esto sería lead y lag. El lead y lag es eso de restar la celda anterior o la segunda anterior o algo de ese estilo. No me aparece la tabla. ¿Cuál tabla? Voy a ver un último ejemplo para sacar el promedio. La de ese ejemplo. Chuta, pegué el código acá, por si alguien lo quiere ver. Le voy a pegar aquí Lo pegué igual y no funciona. Chuta. Extraño. No sabría decir exactamente qué pasa. Entonces el ejemplo 7, por ejemplo, promedio por año. Aquí voy a crear una tabla y la voy a guardar. Entonces, promedio guaguas. No sé si tiene mucho sentido sacar promedio por año en este caso. Pero simplemente por una cosa de simplicidad y también ya que a muchos no les funcionó el ejemplo del OF, voy a tomar la tabla de las guaguas, voy a agrupar por año y voy a hacer un summarize
Y dentro del Summarize voy a crear dos cosas, dos columnas. Una que se va a llamar media. Esto va a ser igual a min n. Y la desviación estándar, que eso va a ser SDN. Y esa tabla me va a entregar el promedio y la desviación estándar para cada año de niños nacidos. O sea, agarra a todos los Martín, todas las Marías, todos los Sebastianes, y a partir de eso me dice, bueno, el año 1921 en promedio nacieron 103 niños. No sé qué sentido práctico tiene decir que en promedio nacieron 103 niños, pero ese es el promedio. Que están cargados. Chuta, todas las dudas, me pueden mandar dudas al mail. Igual ya estamos en la hora, creo, Jaime. Sí, estamos Sí, un estamos en poquito la hora. pasaditos, pero... Perfecto. Estamos 3 minutos pasados. Así que, bueno, rápidamente con Reader. Reader trae una función que se llama write-csv. Perdón, no cargué Reader, ahora lo cargo. Ahí sí. Y aquí yo podría, por ejemplo, guardar esta promedio guagua. Entonces coloco la tabla y le tengo que dar un nombre al archivo que va a ser promguagua.csv. Y ahí exporté mis datos en formato CSV y eso después lo puedo abrir en Excel, en Python, en lo que yo quiera. ¿Por qué coloco el paréntesis antes y después de lo que escribo en el script? Porque las funciones, los argumentos de la función van dentro de paréntesis. Creo que voy a tener que dejar hasta acá. No sé si alguien tiene más preguntas. A lo mejor lo que podemos hacer es que puedes dejarles tu correo. Sí, es bien fácil, es pacha@dcc.chile.cl. ¿Habrá otro taller? Yo creo que Jaime es la persona adecuada para contestar eso. Sí, van a ver... SD, dale, dale. perdón, SD es la desviación típica o desviación estándar. Quedan lejos o algo, está una cosa respecto a un promedio. Disculpa, Jaime, te estaba diciendo algo de los talleres y te interrumpí, disculpa. Sí, no, cuando cerremos, pues ya les comento la... Sí, Sí, cuando creo quieras, damos que por cerrado. yo acá doy por cerrado. Vale, pues nada, El mail es pacha@dcc.chile.cl. en el chat lo estás poniendo, ¿no? Eso. Sí, lo puse en el chat, disculpa. No, bueno, nada. Nada, pues agradecerles a todos el trabajo de estos días, el compromiso de haber aparecido en las dos sesiones del taller, esperar que hayan podido aprender cosas útiles, pero también que esas cosas útiles les hayan parecido interesantes y entretenidas. A los que no son socios de ANIP, por favor, inscribirse, ¿no? Y a quienes quieran colaborar, recuerden que pueden sumarse a las distintas comisiones que estamos armando en estos momentos. Como dato, comentarles que hay algunas personas que se han inscrito en el taller, pero que no han recibido el correo con la grabación de la primera sesión, de la sesión de ayer. Entonces, a quienes se encuentran en esa situación, que porfa nos escriban a contacto@anip.cl, ¿vale? Para que se pongan en contacto con nosotros y les podamos hacer llegar el link de la sesión de ayer y también la de hoy. Así que nada, eso. Muchas gracias a todos por estar acá y hasta un próximo taller. Van a haber más talleres, los vamos a estar comunicando a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, ¿vale? Así que atentos a eso. Y eso. Hasta la próxima. Y por favor, y un dato para los colaboradores que están presentes ahora, si se pueden quedar un poquito después del taller, ¿vale? Eso. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.